Bendiciones con todos. Tema 9: las verdades de la palabra de Dios. Hoy un mensaje para toda la familia. Y utilizamos Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 12 al 14, que dice lo siguiente. Pongamos atención a esta lectura. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Al continuar nuestro estudio a través de esta epístola, el apóstol Juan dirige su mensaje a tres grandes grupos de creyentes dentro de la comunidad cristiana: los padres, los jóvenes y los hijos o niños. Esto nos hace pensar por un momento en que el Evangelio de Jesucristo es un mensaje para todas las edades, o sea, para toda la familia. Niños, adolescentes, jóvenes, papá, mamá, para los abuelos, para los tíos, etc. Aunque el texto es conocido por su dificultad de interpretación en cuanto al verdadero significado de lo que el apóstol quiso decir y de su estructura gramatical griega, lo cierto es que al leerlo y ver que se dirige a estos tres grupos de personas, nos hace pensar que este mensaje no solo era para los viejos, sino para todo aquel que pueda creer en él, sin distinguir su edad. Tres grupos a lo que Juan escribe. Vamos a leer nuevamente 1 de Juan, capítulo 2, versículos del 12 y 13. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ya Juan les ha hablado a sus lectores acerca de los temas de la luz y el amor, y de cómo los que han llegado a conocer a Cristo deben vivir en su amor, luz y su amor, porque el Señor es luz y es amor. Ahora, el apóstol se dirige a sus lectores haciendo una pequeña división en cuanto a quiénes eran aquellos grupos en los que estaba dividida la comunidad cristiana. Leemos nuevamente para tener claro esto, ¿sí? Insistimos en la lectura. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Por un lado, viene y les escribe a los hijitos. La palabra hijito se traduce del griego teknion, que significa infante o niño pequeño, lo cual hace pensar a algunos que Juan se estaba dirigiendo a niños, aunque también es cierto que esta palabra, hijitos, es usada para referirse de una manera cariñosa a adultos cristianos. Si nosotros lo interpretamos aduciendo que se dirige a niños pequeños, se dice que estos se les ha perdonado sus pecados por el nombre de Jesús. Una de las primeras bendiciones del cristianismo es que Jesús
puede perdonar los pecados de todos aquellos que se arrepienten, por supuesto, de ellos y creen en su nombre. De esta forma, el hombre viene a Cristo para recibir el perdón divino. Eso es maravilloso. Ahora bien, de la misma forma de cómo el hombre adulto tiene la necesidad de venir a Cristo para que sus pecados le sean perdonados, también los niños, por muy inocentes e ingenuos que sean a su edad, necesitan venir a Cristo. Es más, él dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es su reino. Generalmente los niños son un grupo que a veces los adultos no le dan mayor importancia como a la evangelización de los adultos. Pero así como el adulto necesita conocer el mensaje del evangelio, también el niño necesita conocer el amor de Cristo para que sus pecados le sean perdonados. Y somos los adultos los responsables de acercarlos a Cristo y su palabra para que ésta haga su obra transformadora en ellos. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 19, versículos 13 y 14 lo siguiente. Pongan atención. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mire, si nos damos cuenta, cuando le llevaron a Jesús unos niños para que orase por ellos, sus discípulos comenzaron a reprenderlos, ya que era una molestia en aquel entonces para un rabino que los niños lo molestaran. Pero no así para el Señor, y por eso les pidió que no les impidieran a los niños acercarse a Él. Y de la misma manera que nosotros no debemos impedir que los niños se acerquen al Señor Jesús, sino al contrario, debemos presentarle de manera sencilla el mensaje de Cristo y la necesidad de que nuestros pecados sean perdonados. ¿Qué les parece? Es importante predicarle la palabra a los niños. En la Biblia encontramos esta maravillosa promesa de que la instrucción cristiana dada a nuestros niños no quedará sin fruto. Miren lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y en segundo lugar, Juan se dirige a los padres. Dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis a aquel que es desde el principio. La palabra padre se traduce del griego pater, que significa precisamente esto, padre. Con alguien que ha llegado a casarse y tiene hijos. A estos se les dice que ellos han llegado a conocer a Dios como un símbolo de su madurez espiritual. Como padres, se espera que sean personas más maduras, no solo en los aspectos cotidianos y familiares, sino también en la parte espiritual. Nosotros hemos creído en Jesús. Es importante que lleguemos a conocer mejor a Dios a través del estudio de su palabra y establecer una verdadera comunión con el Espíritu Santo. Cuando es así y conocemos a Dios por medio del conocimiento de la Biblia, nuestra percepción de Dios cambia. Le conocemos mejor, conocemos sus atributos, sus características, lo que le agrada y le desagrada, sus intenciones hacia nosotros, y sobre todo esto adquirimos sabiduría y principios para la vida, llegando así a conocer mejor a Dios. Por eso Pedro nos exhorta de la siguiente manera, en la segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 18. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué les parece?
Finalmente, Juan se dirige a los jóvenes. Dice, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. La palabra joven se traduce del griego neaniskos, que literalmente hace referencia a un joven. Los jóvenes generalmente es un grupo muy criticado en las congregaciones, ya que por un lado pertenecen a un grupo generacional totalmente diferente al de los adultos o viejos. Y por otro lado, los jóvenes atraviesan muchas dolencias propias de la adolescencia. Sin embargo, Juan les escribe a ellos diciendo que aún este grupo pueden ser alcanzados por Cristo y vencer al maligno. Maravilloso. La juventud es una etapa donde muchas tentaciones trata de seducirlos para llevarlos por muchos caminos que conducen a la perdición. De allí que también los jóvenes necesitan conocer el mensaje del Evangelio y por medio de Cristo vencer al diablo y todas las tentaciones, para que una vez cimentados en la verdad, no se alejen del camino de la salvación, y su palabra sea la guía que les muestre el camino a seguir en medio de este mundo de tinieblas. ¿Qué les parece? Miren lo que dice Salmos capítulo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Miren, el joven hay que guardar, hay que poner en práctica la palabra de Dios. Ahora bien, Juan nos dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ya que todo aquel que conoce a Cristo llega a conocer al Padre. Un grupo a los que Juan ya les había escrito. Volvamos a leer 1 Juan capítulo 2, versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Luego, en el versículo 14, el apóstol vuelve a mencionar a los padres y jóvenes, pero lo hace con otro tiempo verbal que ha confundido mucho a los estudiosos de sus cartas. En los versículos 12 y 13 de este capítulo, el apóstol está hablando en un tiempo presente, es decir, la acción de escribirles está ocurriendo en ese momento específico. Vamos a leer. Os escribo a vosotros, hijitos, os escribo a vosotros jóvenes, os escribo a vosotros, hijitos. Sin embargo, ahora viene el apóstol y cambia el tiempo verbal a un aoristo, que denota una acción concluida en el pasado, pero que tiene sus efectos aún en el presente. Y dice, os escribo a vosotros, padres, os escribo a vosotros, jóvenes. En cuanto al por qué lo hace, algunos opinan que solo es una forma literaria para embellecer la prosa de su mensaje, aunque no todos están de acuerdo con esta aseveración. Como sea, lo que nos sugiere a nosotros es que ya anteriormente el apóstol les había compartido el mensaje del Evangelio y esto los había transformado en mejores personas que conocían a Dios. Y aún habiéndoles hablado en el pasado y viendo los frutos de su conversión que esto había provocado, Juan no se cansaba de continuar presentándoles el mensaje de Dios. Esto tiene que ser un ejemplo para nosotros, ya que el estudio de su palabra y la búsqueda de su presencia no se tiene que limitar a un tiempo pasado, sino debe continuar durante toda nuestra vida. ¿Qué les parece esta verdad de la palabra de Dios? El mensaje del amor, el mensaje de toda la palabra de Dios debe ser predicado a toda la familia, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a los viejos, a todos.
Todos necesitamos la palabra. Todos necesitamos que la palabra nos convenza que somos pecadores. Todos necesitamos la palabra, ese mensaje de Dios para que se produzca un cambio en nuestras vidas. Y es lo que dice Juan, un mensaje para toda la familia. Debe predicarse entonces, debemos predicar la palabra a todas las edades, para que toda la familia conozca a Cristo. ¿No es cierto? Amén. Ahora, usted que está escuchando esta palabra y ha escuchado este mensaje del amor de Dios, si usted quiere tener ese amor de Dios y mañana predicar ese amor de Dios, ese mensaje a toda su familia, el primer paso que tiene que hacer es venir a Cristo, conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Nosotros aquí le presentamos la oración de fe para que usted pueda llegar a los pies de Cristo, ¿sí? De Cristo. Repítala con todo su corazón, buscando convertirse en un verdadero hijo de Dios. Dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Maravilloso, se convirtió en un hijo de Dios. Ahora venga la palabra. Lee ese mensaje de amor. Llénese de ese mensaje de amor. Póngalo en práctica en su vida y después predíquelo. Y usted verá que va a dar excelentes resultados, excelentes frutos, como los frutos que usted está dando. Ore al Señor, ore por cada cosa, por cada circunstancia, ore por la palabra, cante alabanzas, adore al Señor en su magnificencia. Y venga, le invitamos a la iglesia para acá, juntos, seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra maravillosa. Tu palabra llena de amor. Tu palabra que nos da el mensaje de amor aún hasta el enemigo, Señor. Un mensaje para toda la familia, Señor. Es que hemos visto en la experiencia de años, cuando toda la familia no viene a los pies de Cristo, es un caos, es una guerra, es un conflicto terrible que a veces difícil solucionarlo. Por eso oramos, Señor, y que nos dé la sabiduría necesaria, el denuedo de tu Espíritu Santo para predicar tu palabra a toda la familia, Señor. Oramos para que tu palabra llegue a toda la familia y la familia en su conjunto se convierta para gloria tuya y testimonio del mundo, Señor. Pero cuando hablamos de familia, hablamos de la que tú creaste, hombre y mujer. Sí, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo haga germinar esta palabra. Que tu Espíritu Santo la haga germinar esta palabra y la lleve por todas partes. Y esta palabra esté tocando los corazones, las mentes de las personas y produciendo un cambio, Señor. Sí, Señor. Por favor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por tu amor incondicional. Gracias por esa palabra que nos alienta, Señor. Gracias por esa palabra que nos llena, que nos purifica, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica,
sigamos reenviando a otros que necesitan conocer estas verdades en sus vidas. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.